martes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Rebelde, AM 740, y aquí estamos desde Todos los Fuegos. Hoy es un lunes particular, fin de semana largo, estamos entrando en el verano, es un día veraniego hoy. Todo el movimiento de la ciudad muy cansino, a cámara lenta, y bueno, de alguna manera eso también se refleja acá en la radio, en el clima que tenemos, así que le vamos a poner un poco de onda y de fuego, como habitualmente hacemos con Todos los Fuegos. Hoy tenemos un editorial que tiene dos partes. Vamos a hablar de la política kirchnerista electoral y de las elecciones del próximo domingo 22 de octubre. Muy bien, el editorial se titula La política del mal menor conduce al mal mayor. No es lo mismo tener que elegir entre dos males que sostener la política del mal menor. El primero es un hecho acotado a un momento. Aquí y ahora, hoy, tengo dos alternativas. ¿Cuál es la peor? Bueno, y puedo decidir. El segundo es un proceso que no termina en sí mismo, sino que tiene su desarrollo y sus consecuencias, que vamos a ver en el desarrollo del editorial. Durante los últimos 4 años estamos padeciendo un gobierno presidido por un presidente designado a dedo y una vice que no se hace cargo de su designado ni de sí misma. Un gobierno que a poco de asumir emitió señales de su ideología. Las más significativas fueron el recule ante la expropiación de la empresa Vicentín, abriendo un panorama triste y gris, como nos dijo el recordado Horacio González. La reprivatización del río Paraná, por donde salen el 80% de las exportaciones, con su hito en el Senado, que la aprobó por 59-0, 59-0, sin grietas. Hasta los senadores progresistas votaron por del peronismo, votaron por la privatización del río Paraná. Mientras que después de denunciar detalladamente el fraude de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la legalizó en el Congreso. Legalizó en el Congreso la estafa de Macri por 44.500 millones de dólares, con la que no compraron ni un ladrillo, pero que gracias a este gobierno, iba a decir peronista, pero el otro día un compañero me sale a decir que este no es un gobierno peronista. Bueno, eso es un viejo argumento del peronismo, que no se hacen cargo de lo que son, porque Menem no era peronista, el gobierno de Menem no fue peronista. Entonces, ¿cuál es el peronismo? El peronismo es todo es el peronismo, y nosotros acá siempre decimos el peronismo burgués y burocrático y el peronismo obrero y revolucionario. Lo que pasa es que hoy existe solamente el burgués y burocrático. No, el peronismo obrero y revolucionario no está organizado. En la base social nosotros conversamos con la militancia y con todos los compañeros peronistas y radicales también. Seguimos. No denunció a la generala Laura Richardson
del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos cuando se refirió a las riquezas naturales de nuestra América y del Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile, como propias. No se enteró este gobierno, no se enteró de la instalación de un radar inglés que continúa funcionando en Tierra del Fuego. A mí me sorprende que otros programas de radio, otras corrientes políticas, en la izquierda, dentro del peronismo, nadie se preocupa porque tenemos instalado el radar del enemigo en territorio nacional. Infames traidores a la patria. Fernández, Tayana, sí, Tayana es el ministro de Defensa y no se entera que tenemos un radar inglés en Tierra del Fuego. Salvo que ellos estén de acuerdo con Bullrich, que quieren entregarle Tierra del Fuego, las islas de Malvinas del Atlántico Sur y la Antártida a los ingleses. Bueno, no nos habíamos enterado que estaban en esa posición. Seguimos con el gobierno. Se alineó con el Estado terrorista de Israel. Ahí dice, ahí estamos viendo el programa. Israel en guerra con Hamás. No, Israel está en guerra con el pueblo palestino. Matan civiles palestinos. Ahora, si tenemos tiempo, vamos a leer la larga lista de agresiones que ha recibido el pueblo palestino en el último siglo. Decíamos, se alineó con el Estado terrorista de Israel y gobierna bajo las directivas del Fondo Monetario Internacional, llevando la inflación al 140% anual y al hambre al pueblo. Y es el responsable de la reciente corrida cambiaria por entregar 28.000 millones de dólares de reserva. 28.000 millones de dólares es un fangote de plata, más de la mitad de lo que se chupó Macri y sus amigos. Hicieron lo mismo, Macri y sus amigos, Fernández y sus amigos. No es que son amigos, es la política del capitalismo en la Argentina en la actualidad que este gobierno también representa. Las reservas provenientes del superávit del comercio exterior. ¿A quién? A las grandes empresas para que paguen sus deudas privadas. Pasamos ahora a la política que nos trajo hasta aquí, la política del mal menor. En las elecciones del año 2015, el kirchnerismo recurrió a Daniel Scioli, un hombre de la embajada norteamericana, según lo acusaba la propia agrupación Cámpora, hasta 3 meses antes de las PASO. No lo decimos nosotros, lo decía la Cámpora, y después fue su candidato a presidente, el hombre de la embajada norteamericana. En el debate con Macri, Scioli fracasó en el intento de representar el discurso progresista, ya que se había preparado para hablar sin decir nada, es decir, para ocultar lo inconfesable, y ganó el mal, que nos maldijo durante 4 años. En 2019, con el trasfondo del pacto desmovilizador de las fuerzas capitalistas, Cristina designó a Alberto, otro hombre de la embajada, para enfrentar al mal. Este Fernández, tras un comienzo incierto, se fue convirtiendo en el actual mal que padecemos. En 2023, el candidato del mal menor es Massa, jefe político de Alberto hasta 2019, cuando fue ungido por Cristina Fernández. Massa teatraliza mejor que Scioli el discurso progresista con el que intenta ocultar su disciplina al Fondo Monetario. En 2004, el kirchnerismo hizo pública su autocrítica de los pecados de juventud,
Luchamos por el socialismo nacional cuando el pueblo quería un capitalismo nacional, dijeron. La primera tarea del capitalismo nacional fue ofrendar ante el altar capitalista la desmovilización de la rebelión de diciembre de 2001 y restaurar la gobernabilidad del sistema de explotación con el beneplácito de toda la burguesía nacional e internacional y el aplauso explícito de Techín y Clarín, que después nos tuvieron 5 años que si vos llegabas a citar el diálogo Clarín para decir el resultado del partido de fútbol, te alineabas con el enemigo. Bueno, el enemigo apoyó los primeros 4 años del gobierno kirchnerista, y Techín también. Vayan a buscar en los archivos. En las próximas elecciones, el pueblo optará por el candidato de BlackRock y el capital financiero internacional Javier Milei, el hombre del Fondo Monetario Internacional Massa, que lo seguirá haciendo si gana, y la candidata de la Fundación Mediterránea y de la burguesía nacional. Otros le llaman burguesía local, pero es la misma: nacional, local, argentina, autóctona, criolla, o como le quieran llamar, es la burguesía de acá, no es la burguesía de allá. La política de los tres parte de reiterar la fórmula del endeudamiento externo y la inflación, de la cual su abanderado es Milei. Advertimos que la montaña de dólares que mendiga Milei no sería una dádiva, sino que habrá que devolverlos pagando los intereses más altos del mercado, sumando deuda a la ya impagable deuda. Porque hablan de la dolarización, pero ¿y dónde están los dólares? Si te los prestan, después hay que ponerse, y ya debemos, ¿no es cierto? No es gratis la política de Milei, es la política de la esclavitud al dólar. En realidad, Milei quiere vender la plataforma de negocios en que convirtieron a la Argentina. Todas estas políticas que estamos criticando han abandonado la soberanía y han convertido a la Argentina en una plataforma de negocios. La diferencia entre los tres mosqueteros del capital monopolista está en los grados de aplicación. El peronismo se enfrenta a su paradoja histórica: ser el ariete del Fondo Monetario Internacional para enfrentar su meneada burguesía nacional, mientras ante ambos se levanta el capital financiero internacional. La historia ha demostrado una vez más la falacia de una burguesía argentina progresista. La historia es implacable, pero también el callo en el cerebro también es duro de roer. La que existe es la que nos trajo hasta acá, al desastre del endeudamiento externo y la política del mal menor. Su continuidad solo puede traer más hambre para los ya hambrientos y que nuevas capas de la sociedad pasen a la pobreza y a la indigencia. Como dijo Hannah Arendt, no hay que olvidar que el mal menor es el mal. Acá termina la primera parte del editorial, que no sé, Javier, si querés hacer algún comentario sobre esta parte, lo que hemos dicho hasta acá. Sí, antes que nada, ¿qué tal? Buenas tardes. Me conecté tarde. Pero yo creo que ahí, bueno, vos lograste cristalizar bastante de lo preocupante que nos tiene en este momento esta situación, ¿no? Porque estamos a una semana, vos dejaste en claro ahí, ¿no? Primero, cuál es la naturaleza de cada uno de estos impresentables. No importa qué sector o fracción de la burguesía, porque en el fondo lo más lamentable de todo esto es que ni siquiera hay grandes diferencias entre esto. Está claro además que gane el que gane, seguramente todos se van a terminar reciclando de un modo u otro, y aparte incluso hasta un triunfo de Milei lo va a poner a quien vaya seguramente al balotaje en un lugar bárbaro para negociar,
¿no? Cosa, porque sabemos que Milei, si llegase a caer en la situación presidencial, carece igual de poder real en términos de gobernaciones, intendencias y demás. Y digamos, y todo esto que se pinta, que se quiere pintar como que un sector tiene una perspectiva más progresista, otro tiene una perspectiva, si se quiere, más, esto es lo que quiere vender Bullrich, ¿no? De una lógica de orden y como si fuese un camino más de centro, que no es así, pero sigue siendo la rifa del proyecto macrista, ¿no? En volver a endeudarse, volver a empezar de nuevo y ver qué pasa, ¿no? Y bueno, y lo que decías, ¿no? Del mal menorismo, ¿no? Esta lógica del mal menor, bueno, vamos con el compañero Massa, pero no hay que, digamos, yo en estos días vi esto de un esfuerzo importante de sectores de lo que es ahora la Unión por la Patria, por querer presentar a Massa como un hombre, primero presentarlo como un hombre propio, como un hombre del peronismo, como una suerte de síntesis, como un tipo que viene con ideas piolas. De hecho, hoy mismo hace un rato vi un video que está circulando de Massa hablando con una chica discapacitada, y la chica discapacitada agradeciéndole, diciendo gracias por poner en la agenda, ponernos en la agenda a los discapacitados. Pero una cosa que uno dice, pero pará, nadie se acuerda de quién es Massa, de dónde salió, las cosas con las que se manejó, digamos. Es todo tan bochornoso, si no fuese preocupante saber que lamentablemente en otra situación podríamos hacer quizás lo que le dicen una sitcom, ¿no? Una comedia de situación, porque hay cosas que son tan evidentes, se podría hablarse de gags, que no lo son, porque lamentablemente son cosas serias, son certeza lo que están pasando, ¿no? Alineamientos que van a conducir a claramente peores condiciones para todos y para todas. No hay nada positivo en todo lo que se viene escuchando, no por lo menos para el campo popular. Hasta ahora lo único que escuché, en el mejor de los casos, es que cuando se habla de mejores condiciones, la grandeza de la nación, que el país vuelva a ser grande, y cosas por el estilo, siempre se está hablando estrictamente del sector empresarial. Sí. Se habla nada más que de eso, no es que se habla, bueno, y la gente va a volver a poder tener, no sé, irse de vacaciones, capacidad de ahorro, capacidad de compra, no sé, mejores, más derechos. Eso está fuera de la agenda. Solo se vende en el mejor de los casos la idea como de volvamos a ser grandes, volvamos a hacer algo ordenado, bla, 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 pero que son todas básicamente lógicas que solo apelan a la burguesía que más concentra y para la que claramente están vendiendo sus candidaturas, ¿no? Entonces, es bastante preocupante saber que pase lo que pase, nos vamos a comer varios cachetazos a partir del próximo domingo, y lo que venga después con la campaña al balotaje, cuando se den los realineamientos y las ventas porque lo que va a pasar va a ser esto, ¿no? Lo que va a venir después va a ser la venta de, bueno, quién apoya a quién en el reacomodamiento, y yo creo que va a ser todavía más oscuro el asunto. Sí, seguramente. Bueno, vamos a la segunda parte del editorial que nos da pie después para entrar en el tema de las elecciones del próximo domingo 22. Elecciones, dice. Desde 1930 hemos vivido reiteradas dictaduras militares contra partidos burgueses que se oponían a la hegemonía de la burguesía agroexportadora, el radicalismo y el peronismo. Y la última dictadura contra la clase obrera revolucionaria, porque fue distinta que las anteriores, no fue igual, fue una dictadura contrarrevolucionaria, por eso que mataron y desaparecieron 30.000 argentinas y argentinos. Hace ya muchos años que esos partidos no representan peligro, peronismo y radicalismo, porque fueron asimilados por el capital agropecuario, extractivista, financiero, exportador y su política del endeudamiento externo. Solo en la base social de ambas fuerzas encontramos disconformidades con esa hegemonía, pero en la actualidad no forman una fuerza política que se manifiesta en la lucha de clases. Esa domesticación y la derrota de las fuerzas revolucionarias por la dictadura de Videla ha permitido la estabilidad de la democracia burguesa.
La estabilidad de la democracia burguesa no es por la eficiencia del capitalismo. Capitalismo es un desastre. No se cae el capitalismo porque no tenemos fuerza para correrlo, pero está hecho percha el capitalismo, por los que estamos mencionando. Como escribía Santucho, el parlamentarismo es una forma enmascarada de dictadura burguesa. Se basa en la organización de partidos políticos y en el sufragio universal. Aparentemente, todo el pueblo elige sus gobernantes, pero en realidad no es así, porque las candidaturas son determinadas por el poder del dinero. Si alguien intentó alguna vez participar en las elecciones, sabe que sin plata no se puede. O se puede, pero muy poco. Sigue Santucho. Este carácter fraudulento, engañoso de toda elección y de todo parlamento no quita que la clase obrera deba ingeniarse para dar pasos de avance revolucionario en determinados procesos electorales. No quita que la clase obrera debe ingeniarse para intentar utilizar el parlamento con fines revolucionarios. Una política revolucionaria debe saber utilizar todo tipo de armas, incluso aquellas que han sido creadas y son usadas con ventaja por la burguesía, como el parlamentarismo, para avanzar en la propagandización de las ideas revolucionarias, para avanzar en la movilización de masas. Pero un grave error sería creer que a través de elecciones es posible encontrar algún tipo de solución a los problemas de fondo de la clase obrera, del pueblo y de nuestra patria. Acá no hay una situación prerevolucionaria, pero la concepción de fondo expuesta por Santucho acá, en términos de la situación de 1974, se mantiene. La cuestión de fondo del parlamentarismo, de la democracia burguesa, no hay que cambiarle una coma. Bien, los que hacemos todos los fuegos encontramos que en estas elecciones las candidatas del FIT, Miriam Bregman a presidenta y Vanina Biasi a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, enfrentaron valiente y exitosamente a los 4 candidatos sostenedores de la explotación capitalista y el capital financiero internacional. Por ello, el 22 de octubre votaremos por ellas. Con el FIT nos separan diferencias de concepción política. En la campaña presidencial encontramos que no ha presentado una propuesta que diga: los socialistas, los revolucionarios, vamos a captar anualmente 100.000 millones de dólares de las rentas de la tierra petrolera, minera y financiera, terminar con el contrabando, la fuga de divisas, legal e ilegal al exterior. Acá no mencionamos la deuda, la nacionalización de la banca, y el comercio exterior, porque están contenidas esas medidas con la captación de estas rentas que mencionamos. Esto es muy profundo, todo lo que decimos de las rentas, no es una consignita, es otro modelo de país y de sociedad que estamos planteando. Además, hay que declarar la moratoria de la deuda externa, es decir, dejar de pagar, porque debe ser pagada por los que la fugaron. Nada de no pago, no, que la paguen los que la tienen en sus cuentas y depósitos en el exterior, y entre ellos está el capital financiero internacional. Por eso exigen que el pueblo trabajador le pague una deuda que ellos la tienen en sus cuentas del exterior. BlackRock, Templeton y toda la lista de financieras que nombra siempre Horacio Robelli, y obviamente los capitalistas argentinos, encabezado por el chorro máximo de nuestra historia, Mauricio Macri. Destinar esa suma a la producción, el salario y la investigación científica y tecnológica. Crear en lo inmediato 6 millones de puestos de trabajo sin recurrir al endeudamiento externo.
Estos son los primeros pasos de la necesaria revolución industrial. Y finalmente reiteramos, el 22 de octubre votamos por Miriam Bregman y Vanina Biasi. Bien. Hasta acá el editorial. Ahí la estamos viendo a Miriam Bregman en la pantalla. Sí, Javier. No, bueno, creo que lo sintetizaste bastante claro. Supongo que ahora después vamos a charlar un poquito más precisamente sobre, bueno, estos últimos días, digo, porque ahora seguro ya en instantes ya tenemos la tanda. Vamos a tener el corte, ¿no? Que tenemos, la tandita, pero después supongo que le vamos a poder dedicar un poquito más a quizás desplayar más de lo que estuviste mencionando en relación a decir, bueno, sí, obviamente, estamos posicionándonos, apoyamos, ¿no? Proponemos que se vote, pero después también tenemos el porqué, digamos, no es solamente por una cuestión de que nos parece porque sí o porque se nos ocurrió. Hay fundamentos y tenemos críticas y cuestiones que también seguimos viendo pendientes, pero en el contexto actual nos parece que, bueno, es lo más sólido, lo más interesante que hay en esta coyuntura. No es la salida que vemos en sí, pero nos parece seguro lo más razonable en este momento. Bueno, apoyar y votar. Bien, Javier, Dayana, si usted lo dispone, vamos a la tandita de las 1:30 y volvemos con el análisis de la situación electoral y política en este momento. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alumni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. La clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos. Obtenela o recuperala desde la app Mi AFIP. Solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad. Recordá que es personal, privada e intransferible. Más info en afip.gov.ar/clave fiscal. AFIP, Argentina Presidencia. Está todo listo. Yo también estoy lista Para ponerme en el lugar de los demás. y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir Bullying. en mi aula No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. TELAM. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. TELAM. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver.
Después de la tandita volvemos a Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Bueno, Javier, íbamos a desmenuzar un poco los análisis que hacemos con respecto al FIT y, bueno, ya otras fuerzas políticas que se presentan en las elecciones del domingo. Bien. Bueno, esta semana, obviamente, digamos, lo que tuvo fue, primero, además de que fue breve, recordemos que duró del lunes al jueves, lo que se pudo ver en líneas generales, porque algo que pasó fue que, no sé cómo explicarlo, porque a mí mismo me cuesta, digamos, darle mucha entidad a eso, pero hubo varios operativos de allanamientos e incautación y detenciones en distintas cuevas. Todos y todas sabemos, ¿no?, que ahí es donde se cocina gran parte de los negociados en relación particularmente con todo lo que es moneda extranjera y en especial con dólares, ¿no?, que influyen. Y en estos días se vieron varias, ya esto lo habíamos mencionado, pero digamos se siguieron viendo varios operativos que estuvieron tocando varios intereses que en otro momento normalmente parecían más bien nominales, ¿no?, cuando se hablaba de, bueno, vamos a intervenir y tratar de hacer cosas, pero digamos, en este caso se lo vio a Massa aparentemente con cierta, no quiero decir convicción, pero aparentemente yo creo que lo que más que nada pasa en todo esto es que cada vez que había alguno de estos volantazos de disparada de dólar, obviamente eso le impactaba en la campaña, y bueno, él mismo lo dijo, no me van a venir a joder ahora con esto. Y bueno, estuvo ahí y realmente hubieron operativos que han dado, aparentemente incluso han aparecido supuestos, digo supuestos porque obviamente esto se tendrá que investigar, pero se habían dado supuestos contactos y documentos y otras cosas en donde aparentemente entre distintas financieras figuraban aparentemente fechas y cronogramas de coordinación para posibles levantadas de los precios de dólar. Algo que por algún lado, digamos, daría un poco de sentido a entender cómo funcionan ese tipo de cosas, ¿no?, de estas matufias que se cocinan en esos lugares y que obviamente después terminan impactando en los precios de todo el país. Bueno, eso quizás como que es el momento más, si se quiere, interesante para mí, me parece, con cosas bien de fondo que se pudieron ver, si se quiere, ¿no?, del lado de Unión por la Patria. Y lo otro, el comentario de que ayer Massa afirmó de que va a tener un rol muy importante en su posible gobierno, alguien que venía estando guardado, pero que todos y todas sabemos que es un hombre de su consulta, que es Roberto Labaña. Y Roberto Labaña viene siendo como un hombre cíclico, ¿no?, en general de las distintas administraciones del peronismo, así que bueno, evidentemente ahí se está terminando de cocinar la cosa, los posibles futuros cambios. Habrá que ver qué es lo que puede llegar a venir o no con eso, pero digamos, lo que se vio es precisamente eso, como que me parece que los distintos candidatos, ahora vamos a hablar un poquito de los demás, para después llegar al FIT, pero digamos, lo que se vino viendo es como un poquito más de definiciones de fondo sobre posibles gabinetes. Lo de Labaña, bueno, apareció ahí como algo que, si se quiere, era algo relativamente razonable para un proyecto, si se quiere, justicialista, vamos a ponerlo así. Vamos a ver eso igual después qué forma tendría. Por el lado de Bullrich, lo que sorprendió, y realmente fue una sorpresa, fue que entre jueves y viernes se anunció, aunque no logró para mí el impacto que quería, que Patricia Bullrich anunció que Horacio Rodríguez Larreta, el derrotado de la interna, y que venía guardado en todo este tiempo, fue presentado como el futuro jefe de gabinete de un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Esto, que hubiese sido normalmente, digamos, la pieza de negociación inmediatamente después de las internas, de decir, bueno, a ver, el herido lo vamos a poner en un lugar clave, y digamos, si se fortalece el espacio, digamos, como que llegó para mí llegó como muy tardíamente, ¿no? De repente este apoyo, y que muchos se preguntan, porque de hecho esta semana circularon muy fuertes los rumores de que Larreta está armando un partido propio, que ya tendría como todo más o menos cocinado como para lanzar su propio espacio, que probablemente después eso tendría seguro algún vínculo con el radicalismo, que también
y ya tienen fecha de partida en el caso de que Patricia Bullrich no llegue al balotaje. Así que la verdad sorprendió mucho que Larreta de repente aparezca ahí en un lugar de tanto peso y aparentemente sin haber pasado tanta posible negociación. De hecho, todo el mundo daba a entender como que lo estaba dejando pasar Larreta, que se hunda sola Patricia. Pero bueno, las malas lenguas dicen que en realidad lo que se estuvo haciendo fue una negociación de posiciones y cargos y demás, porque ya sabemos que casi seguro en la ciudad, más allá de que supongamos que Patricia no entra al balotaje, pero probablemente Jorge Macri casi seguro va a ganar la jefatura de gobierno en la ciudad y va a ser su sucesor. Entonces Larreta pareciera que lo que hizo en todo caso fue negociar sus posiciones de su gente cercana para convivir con Jorge Macri durante la posible futura administración. Y del lado de Milei, donde aparentemente todo venía sin mayores fisuras, estos días sí hubo, por primera vez para mí, encontronazos entre Villarroel y el propio Milei. Algo que hasta ahora venía mostrándose como algo sólido. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Se acuerdan de que, lo hemos mencionado en otros momentos, de que se habló de que en un eventual gobierno de Milei, que Cecilia Villarroel ya dijo que ella se pondría básicamente a hacerse cargo de una suerte de gran estructura vinculada a todo lo que tiene que ver con seguridad? Y que en principio eso implicaría que ella, se supone que está hablando como una especie de superministerio en el que ingresaría tanto seguridad actual como lo que es las fuerzas armadas, ¿sí? O sea, estaría vinculando a todo lo relacionado a ejército, fuerza aérea y marina, más la fuerza de seguridad. Y en eso parece ser que el problema saltó porque una de las cosas que parece que estuvo anticipándole Villarroel a Milei fue: mirá que si armamos este superministerio, bueno, ese ministerio incluiría el control y manejo de las aduanas. ¿Por qué pasa esto? Porque en las aduanas, y todos y todas lo sabemos, es por donde pasan, digamos, la gran vista gorda en relación a todo lo que es narcotráfico. Argentina hoy, que más allá que si bien consume, pero sigue siendo por lejos un país de tránsito, y muchas cosas pasan por los puertos y los aeropuertos de Argentina. Bueno, aparentemente para las fuerzas de seguridad y las fuerzas de defensa, viene siendo de hace un tiempo como algo a lo que le quieren meter mano, porque en eso hay subsidios, hay vínculo directo con otros ejércitos, hay un montón de cosas que se pueden generar ahí. Y también uno podría pensar que en el caso de las fuerzas de defensa, hace rato que, digamos, no tienen gravitación política, ¿no? Entonces, si de repente estuviesen abocadas al problema del narcotráfico, que sigue siendo un gran problema en el mundo, bueno, eso ya implicaría cosas como actualización, equipamiento, ¿no? Financiamiento, un montón de otras cosas que seguramente les va a parecer más que interesantes. Así que bueno, eso pareciera ser que no le está pareciendo muy interesante a Milei, así que aparentemente hubo encontronazos en estos días. Bueno, habrá que ver cómo se termina acomodando por ese lado. Bien, ahora, hace un ratito vos estabas mencionando, ¿no? Y esta idea que estamos proponiendo de hacer un voto, apoyar, ¿no? Votar abiertamente a lo que son las listas del FIT, de Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. En el caso cercano para acá nuestro, bueno, tenemos a Miriam Bregman, candidata a presidenta, tenemos a Vanina Biasi como candidata a jefa de gobierno en la ciudad. Si mal no recuerdo, el Pollo Sobrero es el candidato a gobernador en el caso de la provincia. Bueno, no recuerdo los otros candidatos en el resto del país. Bueno, más allá de esto, la cuestión es, primero que nada, ¿qué es para nosotros y para nosotras, los que por ahí nos posicionamos de un punto de vista crítico, pero con perspectiva revolucionaria, pensar la cuestión vinculada a lo que son las elecciones? Las elecciones, vos lo dijiste hace un ratito, ¿no? Parafraseando, recordando definiciones que se daba Mario Roberto Santucho, pero que también son propias, digamos, de toda la izquierda revolucionaria. Nadie desconoce que el parlamentarismo es una manera, precisamente, de las burguesías, en este caso las nuestras, no importa qué fracción sean, pero son una manera de bloquearnos, de mentirnos de un modo más abierto y de invitarnos a votar patrañas, ¿no? Mentiras,
distintas formas de vendernos buzones, en los que sabemos que es imposible que claramente un candidato popular, algo que sea representativo, llegue alguna vez al poder real, al poder ejecutivo, ¿no? Vos mismo mencionabas el hecho de, por ejemplo, lo difícil que es, por ejemplo, para cualquiera que se ponga a hacer una candidatura electoral, el tema del financiamiento. Ya eso solo, para cualquiera que se quiera dedicar, ¿no? Si digamos que vamos a decir, bueno, creemos genuinamente, ¿no?, en las posibilidades de presentarnos electoralmente, pero ya eso solo, porque obviamente son las reglas del capitalismo, ya eso solo nos bloquea para cualquier organización o espacio popular poder pensar en tratar de avanzar hacia pensar un proyecto nacional de todo eso. Las maquinarias de financiamiento obviamente nunca van a estar por las opciones populares y que sean representativas de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo en general. En este sentido, más allá de que uno, digamos, puede no coincidir, si se quiere, de un punto de vista ideológico de fondo con lo que plantea el FIT, porque consideramos de que hay un montón de otros elementos que merecen discusión. Sin embargo, en este caso, como bueno vos estabas mencionando antes, ¿no?, realmente han hecho un papel bastante responsable y bastante digno en los distintos debates, en las presentaciones y en mantenerse en firme las críticas y los intentos de desenmascaramiento para con lo que son los candidatos burgueses que se han visto en los dos debates. Realmente Miriam Bregman ha estado más que sólida, ha rebatido, digamos, todos los cuestionamientos que se le han querido hacer y ha tratado de desenmascarar de modo más claro a todos los candidatos que se le han presentado. Algo similar hizo Vanina Biasi cuando le tocó el debate que se hizo para los jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, bueno, hay un problema en todo esto que, bueno, sabemos que el FIT de fondo igual, creemos que hay cosas que se tienen que seguir trabajando, porque el FIT por ahora, más allá de que busca ser un espacio, por lo menos esto es lo que se dice, lo que se menciona, de ser un espacio amplio y convocante, sin embargo, no deja de ser todavía una suerte de plataforma electoral. Digamos, el FIT, que lleva una larga década, no ha, por ejemplo, logrado trascender a, por ejemplo, ¿por qué no se ha dado la fusión de los distintos partidos del trotskismo que lo constituyen? No, esa es la primera pregunta que uno se podría haber hecho. Si me permitís. Sí. Y un paso anterior, porque ponele que no se fusionen, pero un paso anterior es el que todo frente que se precie de tal, frente con contenido de pueblo, sí, tiene que generar espacios de participación popular, comités de base en los barrios, en los lugares de trabajo, donde se mezclen los candidatos de los militantes de los distintos componentes del frente, incluso con gente que no es de ninguno de los partidos, porque seguramente si se abre la participación popular en esos comités de base o unidades básicas, la mayoría de la gente que participe va a ser sin partido, pero contenidos en una estructura superadora que es el frente. Pero acá claro, no es un frente, es, como vos bien dijiste, un acuerdo electoral que no ha... Exacto. Eso yo creo que sigue siendo para mí lamentablemente uno de los puntos pendientes en todo esto. Volvemos a decir, estamos diciendo de que apoyamos y proponemos, vamos con que hay que votar a los compañeros y compañeras, pero digamos, más allá de esto sí hay que decir que hay cosas que están pendientes. Por eso una de estas cuestiones es que lo limitado del proyecto del FIT es que todavía no logra trascender de ser básicamente un acuerdo electoral o una plataforma electoral. Uno hubiese esperado o desearía que esto hubiese podido avanzar ya en la construcción de una estructura partidaria o cuanto menos una organización política que superase a estos partidos. Bueno, queda además, está a decir obviamente la definición trotskista, ¿no?, que no por ir hacia una crítica al trotskismo en sí mismo, sino por pensar que si vamos a hablar de izquierda, no puede ser que solo hablemos del trotskismo, hay que pensar algo que pueda contener a las distintas expresiones de la izquierda. Más allá de que, bueno, el FIT ha hecho esta experiencia, ¿no? Hay que reconocer que, por supuesto, son ellos los que han tenido la vocación de constituir un frente electoralista y lo han hecho en todas las elecciones que vienen sucediendo desde la última reforma electoral. Perdón, ¿ibas a decir algo?
Estoy pensando cosas, a lo mejor por eso interpretaste que sí, que no sé si decirlo o no, si es oportuno en este momento, pero nosotros intentamos hacer tener una participación en el FIT en el año 2015 en la ciudad de La Plata. Teníamos nuestra personería, nos había ido relativamente bien en las elecciones anteriores porque, bueno, una fuerza nueva, pequeña, pero habíamos hecho gran cantidad de afiliaciones genuinas, nada de volcar padrones, afiliando gente en la calle, bueno, y eso hasta las autoridades de la Junta Electoral nos veían afiliando, y si ustedes sí que la transpiran, nos decía cuando íbamos a llevar la ficha. Bueno, sí. Y no pudimos con el FIT con el PTS directamente no nos atendieron el teléfono ni nos contestaron el teléfono. Y el Partido Obrero nos atendió el teléfono, nos dijo que sí, nos dieron unos lugares pobrísimos en la lista. El cuarto lugar cuando nosotros y el Partido Obrero se podía discutir quién era más, pero no éramos dos fuerzas, digamos que ellos eran una gran fuerza y nosotros no eran pareja, digamos, eran dos fuerzas pareja. Íbamos a la interna en las listas del Partido Obrero porque no nos dejaban meter nuestra personería y nos daban el cuarto lugar. Así todo, nos dejaron afuera lo mismo. Quedamos afuera. O sea que no pudimos participar en las elecciones del FIT. Tuvimos a último momento, armamos una lista y participamos. Entonces es muy difícil construir un frente, primero con protagonismo de la base, como habíamos dicho recién, con comité de base, unidades básicas, como se la quiera llamar, donde haya participación de la base, y eso no solo suma, sino que multiplica cantidad de personas, compañeras y compañeros, pero también multiplica la cantidad de ideas, de iniciativas, de propuestas, enriquece la participación popular, siempre enriquece cualquier propuesta política. Bueno, esto está vedado en el FIT. En el FIT, claro. Yo creo que Miriam Bregman, no la vi a Vanina Biaggi, creo que Miriam Bregman estuvo muy bien en muchos aspectos y lo hemos marcado con mucha argumentación, con mucha capacidad inteligente, pero a mí lo que más me pareció bueno es la energía con que se enfrentó a estos patoteros de la política capitalista. Sí. Porque el auge de estas derechas, como en el caso que se presenta Milei, patotero, es que muchas veces se le tiene miedo y no se lo enfrenta con coraje. Bueno, Miriam Bregman los enfrentó con coraje y eso me llenó el corazón. Entonces se ganó mi voto. Después lo otro lo vamos a seguir discutiendo cuando ellos quieran, porque en realidad muchas veces no quieren discutir. Bueno, y un elemento que por ahí, a ver, justo estaba hablando sobre esta cuestión de tratar de superar los límites de la definición trotskista, ¿no? Porque, digamos, hay otras corrientes, algunos, ¿no?, que también nos posicionamos de una perspectiva revolucionaria, pero que, digamos, entendemos que también se debe participar y se debe dar la disputa, el conflicto en estos ámbitos. Como ya hemos mencionado, vos lo has mencionado seguro ya en algún otro editorial, ¿no? Que si hemos charlado de que la lucha revolucionaria hay que tratar de darla en todos los lugares, con las herramientas que haya, de todos los modos posibles. Entonces, bueno, hay que tratar de lograr. Eso yo creo que es algo que está pendiente lamentablemente del FIT y no sé si va a ser algo que vaya a suceder en lo inmediato, superar los límites del trotskismo y de la política partidaria de cada una de las agrupaciones, de los partidos que lo componen. Estaría bueno poder ver otras corrientes, ¿no? Pero bueno, eso creo que es un debate pendiente, que eso sería realmente un salto cualitativo, y ahí podríamos quizás estar hablando de otra cosa. Y lo último que quería destacar es algo que también para mí está ahí pendiente, ¿no?, dando vueltas, que las proclamas, los discursos y las críticas que en muchos casos se hacen, muchas veces no apelan también más allá de
del estricto coyunturalismo, ¿no? Y no hay de fondo un programa claro que apele a pensar realmente en políticas reales de gobierno, de charlar en serio, ¿no? Hablando de vocación de gobierno, vocación de poder, más allá que hoy esto parezca imposible, pero digamos que se empieza a hablar en serio, problematizar las posibilidades de un gobierno de izquierda, que implique pensar perspectivas revolucionarias, e incluso que eso implique también pensar un modelo de país, no solamente en decir, bueno, acabemos con el capitalismo ya sabemos que es malo, que es inhumano y todo eso, sino pensar un proyecto de fondo, ¿no? Acá siempre hablamos de esto, ¿no? De pensar un proyecto productivo, ¿no? Que contemple las necesidades del país, que contemple las necesidades con las capacidades actuales que se pueden desarrollar a partir de las riquezas de las que tenemos y que con las que no contamos porque las explotan otros, ¿no? Esto del proceso de pensar un proyecto, un programa industrial, ¿no? Para la Argentina real, que contemple las necesidades reales de la población y no de los mercados internacionales, digamos. Me parece que ahí todavía es donde falta ver del lado del FIT algo que pueda superar estrictamente los discursos críticos del coyunturalismo y pensar algo de un proyecto de país, porque eso también estaría logrando hacer algo que pueda superar estos límites clásicos en un sentido general, ¿no? De lo ideológico. Estaríamos hablar de un proyecto de país posible y con las necesidades que están haciendo falta desde hace décadas. Yo creo que eso de repente podría estar llegando a otros oídos y a otras voluntades que no dejen el camino a, como decíamos vos cuando hablabas en esta primera parte, ¿no? Un escenario tan triste, tan miserable políticamente hablando y tan pobre cuando uno escucha lo que son las propuestas, ¿no? Y los supuestos discursos, ¿no? De desarrollo y demás que dan, que solo aportan a las pequeñas burguesías de la Argentina, en cambio de pensar un proyecto real de cambio revolucionario que contemple un país, una Argentina socialista, industrializada y que va para adelante, ¿no? Sí, Javier, mira, casualmente en este momento estoy leyendo. El año pasado leí por segunda vez la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, el año pasado, 2 veces lo leí, porque uno no es antitrotskista, uno estudia, lee e incorpora. A veces me llama la atención las cosas que dicen los trotskistas, que discrepa bastante de lo que decía Trotsky. Y ahora estoy leyendo, hay una trilogía de libros sobre Trotsky, la biografía más completa de la Isaac, no la leí todavía. Sí, la conozco. Polaco Isaac Deutscher, que son 3 tomos. Sí. El primer tomo es El Profeta Armado, el segundo tomo El Profeta Desarmado y el tercero es El Profeta Desterrado. El profeta es Trotsky, ¿no es cierto? Obvio. Leí por segunda vez hace tiempo el tomo 1 y el tomo 3. El tomo 2 no lo había vuelto a leer porque no lo tenía, pero ahora lo compré, creo. Lo tengo, lo estoy leyendo. Pero una de las cuestiones, porque a mí me sorprende sobremanera la resistencia que tiene gran parte de la izquierda, en general de formación trotskista, que incluso fuera del FIT, la resistencia a la consigna o a la idea o al nombre de la revolución industrial. Si uno va y lee en Marx y Engels, bueno, te explican por qué hay que industrializar un país. La discusión que se da en Rusia y después en la Unión Soviética, a partir del año 1922, fundamentalmente entre Trotsky y Stalin, los 2 principales dirigentes después de Lenin, es acerca de cómo se encaraba el proceso de industrialización. No es que uno quería y el otro no. Uno dice, no, primero fortalezcamos a los campesinos para el consumo de alimentos, y el otro decía, bueno, no, tenemos que industrializar de entrada. Eso incluso a partir del 23-24, porque en el 22 estaban todos de acuerdo con la nueva política económica. Es decir, que
las distintas ramas del marxismo ruso se planteaban la revolución industrial. Lenin le preguntaron en 1918, julio, ¿qué es el socialismo? La electrificación del país. ¿Qué es la electrificación del país? Que llegue la energía eléctrica o la energía a todos los rincones de la Unión Soviética para mover las máquinas. No se pueden mover las máquinas si no hay energía. Entonces la electrificación del país era el primer paso en la revolución industrial. Vos tenés también, no sé, China, Vietnam, son países que han hecho su revolución industrial, y por eso China es la segunda potencia económica, disputando ya el primer lugar con Estados Unidos, y Vietnam es un país que ha despegado también industrialmente. Lo mismo, todos los esfuerzos del Che Guevara en Cuba era por la industrialización del país. Entonces sí, claramente. Hay una negación del progreso, y la respuesta, mirá cómo se van los minutos cuando uno se engancha con un tema, y la respuesta es que eso es una política burguesa. Pero vos fíjate, Javier, el esquematismo de pensar de que porque la revolución industrial grande, digamos, empezó en Inglaterra en 1790, bueno, hay discusiones, pero ya cada vez la tiran más para cerca de 1800, es burguesa, porque empezó. Bueno, eso fue la historia, pasó eso. Ahora, todos los países del mundo que se desarrollaron de alguna manera tuvieron una revolución industrial, se industrializaron y pasaron a ser países desarrollados, semidesarrollados, pero digamos, no quedó en un campesinado. Me decía uno en medio de la pampa, no quedó. Uno lo vamos a nombrar, de Razón y Revolución, discutiendo en un programa de radio, me dice: no, pero la Argentina no se puede hacer porque tiene pocos habitantes. Es un argumento liberal, típicamente, pero ¿liberal de quién? De los liberales hegemónicos, para que los países que no están desarrollados no se desarrollen. Entonces yo digo, bueno, busqué un país más o menos desarrollado, chico, Suecia. Suecia en 1880, cuando empezó su revolución industrial, tenía más habitantes que la Argentina, pero en 1900, hace 123 años, Argentina alcanzó a Suecia, y en 1915 ya tenía el 50% más de habitantes. Es decir, que eso de la cantidad de habitantes es un verso, es un problema, es una condición de contexto, no digo que no, pero no es que no se puede. La revolución industrial es una decisión política. Y dicho esto, nos tenemos que ir a la pausa porque nos está esperando Horacio Robelli, que le vamos a hacer algunas preguntas. Noticias. Política. Massa continúa en su visita a San Luis con eje en el turismo. El ministro de Economía hará anuncios sobre sus propuestas en el área turística y compartirá un acto con dirigentes y militantes de esa provincia. En Potrero de los Funes presentará los resultados que arrojaron estos últimos 4 días feriados y brindará algunos detalles del previaje 5. Espectáculos. Murió Patricia Laje, la productora, conductora y exmodelo que trajo el formato de Yuya a la Argentina. Falleció a los 67 años. Como Miss Joven Argentina, Laje participó del certamen Miss Universo en 1973, para luego iniciar su carrera en el mundo del modelaje y los medios de comunicación. Internacional. Polonia. El escrutinio confirmó la victoria de la oposición proeuropea. La autoridad electoral polaca la convalidó con un 80% del escrutinio avanzado. El resultado de las elecciones pondrá fin a 8 años de gobierno del partido Ley y Justicia de Jaroslav Kaczynski. Más información en telam.com.ar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. ¿Cómo se
hizo millonaria la familia Macri. 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Bruselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sireco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenés los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teiceira. Con ustedes, África. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. En la segunda hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM 740. Y ahora tenemos en línea a nuestro compañero y amigo Horacio Robelli. Horacio, ¿nos estás escuchando? Querido Daniel, la verdad que te escucho con dificultad. Me puede ser un poco el retorno. De escuchar transito, pero con dificultad. Decime si está bien eso. Sí, acá también te escuchamos medio con dificultad. A ver si podemos mejorar en algo el retorno. El retorno me vuelve, estoy cada vez más viejo y más sordo, pero te escucho. Mira, yo lo que quería hablar hoy era sobre un drama que estamos viviendo con la querida cambiaria del programa que se está convirtiendo el programa en Correa Bancaria. Sí, trata de hablar lo más, Horacio, porque se escucha, trata de hablar no muy rápido, vocalizando mucho, bueno, para ver si te podemos escuchar. Tomate tenemos 25 minutos hasta las 1:30 para que te explayes en el tema que querés desarrollar. Bueno, muchas gracias. Decime primero si se me escucha bien. Ahora sí, dale, a ver, metámosle. Qué montón. Y tengo, bueno, pero mira, les cuento lo siguiente. No digamos que en una Correa cambiaria. Ahí está cerca del teléfono porque se bajó un poco el volumen. Yo estoy afuera de la casa. Ahora sí, ahora te escucho bien. ¿Me escuchás? Ahora sí. Bueno, acá estamos en la corrida cambiaria, o sea, en esta corrida que se va a pasar 2.000 pesos. No, Horacio, no, pasa algo que... Horacio, se viene escuchando bien y no sé si te modés o alejás el teléfono. No me muevo, te juro que me estoy afuera de la casa y me quedé quieto. Bueno, ahora te escucho bien, a ver, bueno. No es casualidad que cerró el 12 de octubre, a ver, después de haber pasado 2.000 pesos son 980 pesos. En el drama, que esa corrida cambiaria, si puede corrida cambiaria, eso es un problema, pero el problema se agrava cuando pudo estar corrida bancaria, la gente está pegando las grandes empresas, no la gente común. Grandes empresas están instaladas en depósitos a plazo fijo. Horacio, vamos a cortar y te vamos a llamar de nuevo por WhatsApp porque no... Desgraciadamente estoy afuera,
pero por favor te pido que me llamen de nuevo. Sí, te llamamos de nuevo, te llamamos. Ahí. Bueno, estamos tratando de comunicarnos por WhatsApp a ver si podemos tener un mejor retorno con Horacio Rebelli, que está en el Gran Buenos Aires, alejado acá de la urbe, de la metrópoli, aprovechando el fin de semana largo en la casa de unos amigos. Así que ya veremos de comunicarnos inmediatamente con Horacio Rebelli, que tenemos muchas cosas para preguntarle, porque ha publicado en el Cohete de la Luna todo el desarrollo de la estrategia financiera, que es la que nos domina desde 1975-1976. Tenemos prácticamente, casi 50 años de hegemonía del capital financiero. Ahí está Dayana hablando con Horacio, a ver si podemos retomar la comunicación con algún grado de nitidez. No sé, todavía están hablando, así que estamos ahí, en cualquier momento retomamos la entrevista con Horacio. Acá estamos. Estas cosas pasan, Sí. Lamentablemente. Dayana, que me dice que sí, que ya que le metamos. Horacio. Yo te estoy escuchando ahora bien a vos. ¿Vos me escuchás bien a mí? Mejor que nunca. Bueno, perfecto. Entonces estamos perfectos. Mirá, te contaba que el drama es que estamos en medio de una corrida cambiaria y en medio de un proceso hiperinflacionario. En teoría económica, cuando vos tenés una inflación mensual de 2 dígitos y anual de 3 dígitos, como tenemos, eso es hiperinflación. Hay distintos tipos de hiperinflación, pero ya estamos en hiperinflación. La característica de la hiperinflación en la Argentina es por la corrida cambiaria. ¿Por qué la corrida cambiaria? Porque este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, no solamente no investigó la deuda, sino, como hemos hablado contigo muchas veces, le vendió a grandes empresas 28.000 millones de dólares para que pagaran supuestas deudas de ellos. ¿Eso cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Hace 2 años atrás? No, ahora, todo este tiempo. Le está vendiendo, todavía le vende. Este hijo de Miguel Ángel Pesci, todo el directorio del Banco Central, tenía que estar procesado por negligencia en la función pública. Ellos se creen impunes porque cumplen con la ley de la dictadura. La ley de la dictadura, la reforma financiera del 77, la que genera esta debilidad intrínseca del Banco Central, lo que le obliga a vender reservas internacionales al Banco Central. Hay una ley, que es la Ley de Inversiones Extranjeras, que es la Ley 21.382, en su artículo 17, asemeja a las empresas locales con la del capital extranjero, y le permite a las empresas del capital extranjero comprarle reservas para anticipar importaciones y para pagar deuda. Le permite a las empresas extranjeras como Shell, Toyota, Cargill, Techin, Pan-American Energy, Austral, bueno, todas ellas, por ejemplo, Shell, el 99% de las acciones de Shell Argentina pertenecen a la Royal Shell, que es una empresa inglesa. Este gobierno le autorizó, porque ellos utilizan bancos para la caja chica, para hacer compras y ventas en la caja chica, pero para hacer inversiones en petróleo, en gas, hay que hacer fuertes inversiones, en perforación de pozos, en las cañerías para trasladarlos, etcétera, etcétera. Es mucha plata, eso se lo pide a Royal Shell, siempre tiene una deuda con Royal Shell. Shell da pérdida porque tiene que pagar intereses a la Royal Shell. Lo que le pagamos, lo que compran dólares al tipo de cambio oficial, por ejemplo, si lo compraran el jueves, o sea que 300... la Royal Shell es como una subsidiaria a la Shell de acá. Claro, es una subsidiaria. La Shell Argentina, la Shell de todo el mundo son subsidiarias de Royal Shell. Se dice que la empresa anglo-belga, Royal Shell, tiene el 99% del paquete accionario, y una empresa belga tiene el 1%. Como no estoy en mi casa, no te puedo decir el nombre de la empresa, pero una empresa belga tiene el 1% y la Royal Shell tiene el 99%. Sí, una pregunta. Dos preguntas sí. Tengo. Antes de esta ley de inversiones extranjeras, ¿cuál era la argumentación por la cual las empresas extranjeras tenían una normativa distinta que las empresas argentinas? ¿Cuál es el argumento? El peronismo. Durante el peronismo se habían hecho una ley de inversión extranjera que le prohibía a las empresas extranjeras financiarse. Pero ¿por qué?
¿Cuál era el argumento? El argumento es que vos querés defender una burguesía nacional. Cada país, ellos no hacen lo mismo. Andá vos, ponete una empresa vos. Daniel De Santis, ponete una empresa en Inglaterra a ver si te financia el banco algo. No te financian nada. A eso es lo que voy, más allá de peronismo o no peronismo, que si yo voy a Inglaterra, a mí el Banco Central de Inglaterra no me da un mango. Ni una libra, sí, ni una y libra, acá, ni una libra. No nosotros le damos a los ingleses, a los norteamericanos. No, eso fue cierto recién a partir de agosto de 1976, de la dictadura militar. Antes no, antes las empresas extranjeras tenían que financiarse a sí mismas. Pero es lógico, si una empresa extranjera maneja los dólares, porque está una empresa norteamericana, está en un país que emite dólares y se lo tenemos que dar nosotros. Así es, así como estás contando vos, así estamos haciendo desde la dictadura militar. Pero es absurdo eso. Bueno, yo te voy a contar historias que sirvieron de... Vos sabés que el doctor Arturo Illia sacó un decreto de emergencia cambiaria, por ese decreto de emergencia cambiaria suspendió toda la legislación anterior. Y lo mismo hizo Duhalde. Duhalde, para asumir la presidencia de la Nación, Remelenikov, que su ministro de Economía, era profesor de Historia del Pensamiento Económico. Él sabía lo que había pasado, él conocía bien el decreto 1581 de 1964 de emergencia cambiaria. Entonces, Duhalde, la verdad es que cuando cayó de la Rúa hubo como 3-4 presidentes, hasta que finalmente asumió Duhalde, porque Duhalde puso como condición para asumir la presidencia de la República que le dieran que restablecer el decreto 2581 de ese gran presidente que tuvimos nosotros, que fue el doctor Arturo Illia. El decreto 2581 declara la emergencia cambiaria. El único que compra y vende cambio, autoriza a comprar y vender dólares es el Banco Central con exclusividad. Ninguno puede operar, se suspende el contado con liqui, se suspende el dólar MEP. Lo hablamos la semana pasada contigo. Todos estos mecanismos perversos de evasión, todo permitido. Vos mismo me decís, ¿cómo puede ser que Shell, que tiene mucho mayor patrimonio que Argentina, sin embargo en nuestro Banco Central le vendemos reservas internacionales? Mirá, hay una comentarista política que funge como vicepresidenta, pero no hizo nada como vicepresidenta, no hizo absolutamente nada, cero alá, pero esa es una excelente comentarista política, y inauguraba una escuela, llamó para colmo, le pusieron Néstor Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata. En el Teatro Argentino de La Plata inauguró una escuela que se llama Néstor Kirchner. Entonces ella, cuando ve esta política de lapidar, no hizo nada como vicepresidenta para impedirlo, pero sin embargo como comentarista política dice, ¿alguien realmente cree que las empresas argentinas tomaron dólares en el exterior? O eran autopréstamos o eran depósitos que tenían esas mismas empresas en el exterior. Y así seguro que fue. Ella dice, ¿ustedes creen sinceramente que una empresa argentina que obtiene un crédito en dólares en el exterior se lo da en el exterior? ¿O es un préstamo a las propias empresas o es un préstamo que está apalancado por fondos del exterior? ¿Quién va a prestar miles de millones de dólares si no está apalancado en el exterior con una garantía? ¿Apalancado qué quiere decir? Apalancado. Apalancar significa, porque es un efecto leverage, es un efecto palanca, significa que vos tenés recursos propios. ¿Cuántos recursos propios y cuántos de tercero? Está respaldado, está respaldado por... Claro, respaldado por recursos propios. Ajá. Apalancar, el grado de leverage es cuánto de tu empresa debes y cuánto es propia. Ese es el grado de leverage, el apalancamiento, el efecto de apalancamiento. Y entonces vos decías que, bueno, esto viene desde la dictadura con la ley de inversiones extranjeras. Tiene varios ítems esta ley que vos acá detallás bien en el artículo que escribiste para el cohete a la luna. Bueno, y todas las leyes de la reforma financiera, la ley 21-2026, la ley de carta orgánica, después perfeccionó perversamente Cavallo, la 24-144, que la carta orgánica del Banco Central le permite al Banco Central, tiene doble función, es agente financiero del Estado y a la vez que es agente financiero del Estado le vende dólares, compra dólares, porque ¿cómo es el mecanismo? El que se endeuda es el Tesoro de la Nación, pero como el Tesoro de la Nación paga en pesos, le paga a las Fuerzas Armadas en pesos, la legislación de la pública es en pesos y el déficit es en pesos, le vende esos dólares al Banco Central y el Banco Central se lo vende a su vez a quien se lo quiera comprar. Esto tenía que estar prohibido. Sin embargo, la ley 24-144 de carta orgánica del Banco Central de Calo había empezado con la dictadura, empezaron a hacer esto. O sea, todo es en función de vaciar de reservas, toda la legislación de la reforma financiera de 1977, toda la misión, el objetivo de la reforma financiera de 1977 es dejar inerme al Banco Central y hacer que los demás bancos
lo esquilmen, le saquen las reservas internacionales para timbiarla a eso. Tengo una pregunta obvia. Al país no le conviene. ¿A quién le conviene esto? Pero lo firmamos, lo hicimos y jamás se lo pudo dar vuelta. Jamás se pudo dar vuelta hasta... Nunca Néstor Kirchner tuvo la fuerza para hacerlo. De hecho, fíjate que tuvo como presidente del Banco Central a Pray y después a Martín Redrado. O sea, uno peor que el otro. O sea, no tenía forma de dar vuelta el resultado. ¿Pero a quién le conviene, Horacio? ¿A quién le conviene que...? Al capital financiero, a los grandes bancos extranjeros que están hoy son los dueños de los principales bancos locales. Vos tenés 10 grandes bancos privados que manejan el sistema financiero argentino. 10. En 5 está BlackRock. En el Santander, que acá es el Santander Río, en el Bilbao y Calla, que acá es el Banco Francés, tiene el 18,8% del paquete accionario del Banco de Galicia. Tiene 2 directores en el Grupo Galicia y tiene el 14,6% del Banco Macro. Y además es uno de los principales dueños del HSBC. BlackRock, que es un gran consorcio internacional, tiene participación en los 5 principales bancos del país. Ahora, vos el otro día nos explicabas que el capital financiero, BlackRock, Templeton y todos esos 5 o 6 que nombras siempre, sí, empresas, consorcios internacionales, no son exactamente lo mismo que los bancos. El banco es una cosa, las financieras estas son otra. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sectores de la finanza, digamos? Que los bancos en Estados Unidos cumplen una estricta reglamentación. Vos fíjate, cuando se cayó el Lehman Brothers y se cayeron las mutuales de crédito por los préstamos, por la segunda hipoteca, se puso muy rígido la Reserva Federal. Entonces la gente se fue a los bancos y puso plata en estos fondos de cobertura. Estos fondos de cobertura ya existían, pero se expandieron y crecieron después de la crisis del 2008. Pero crecieron exponencialmente, a la enésima potencia. O sea después de la crisis del 2008. Sí, te escucho. Porque los bancos la gente sacaba depósitos, en Estados Unidos sacaban depósitos de los bancos, porque los bancos se caían, hasta los grandes bancos iban a caer. Los bancos se caían como tirarse la ficha al dominó, empujarse uno y se cae todo, así se caían los bancos. Entonces apareció raudamente el Banco Central poniendo estrictas normas, los bancos no la pudieron cumplir y los depósitos se le fueron. Se achicó el sistema financiero legal en Estados Unidos y se expandió de sobremanera estos grandes fondos de cobertura que son las que administran esta plata, porque ¿qué hacen? Te dan como una cuota aparte. Vos invertís como si fuera un fondo común de inversión, invertís en BlackRock y tenés una parte de BlackRock. Y eso está legal en Estados Unidos. Entonces BlackRock administra toda esa plata, te administra plata tuya y te da un rendimiento. Te da un rendimiento y te administra la plata tuya. O sea que la Reserva Federal de Estados Unidos, que vendría a ser el Banco Central, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el Banco Central de Estados Unidos pone estrictas reglas de funcionamiento a los bancos. Estrictísimas reglas de funcionamiento después de la crisis de Lehman Brothers, después de la caída de la... En Estados Unidos no funciona el liberalismo extremo de que cada uno hace lo que quiere con su plata. Esa es una estupidez de este demente, de este desequilibrado mental. Eso no funciona en ningún lado del mundo. Hubo una isla que trató de aplicarlo y USAID no se hacía cargo. Al poco tiempo tuvieron que volver. Ese es un grado de delirio de este demente, de una sociedad enferma como la nuestra que lo vota. Bueno. Yo ya te dije, en mi provincia lo votó el 36,98% de la población. Mi provincia votó a Bussi cuando era en la época de la democracia, en el año 1995, le dio 4 años de gobierno a Bussi del 95 al 99. Hay gente que no tiene perdón de Dios, está embrutecida por los medios y opina como los medios. Y este desequilibrado, este enfermo mental de Milei aparece como si fuera una solución y lo único que hace es ser funcional a ese poder económico. Pero déjame que te contando lo del sistema financiero. Estamos sufriendo una corrida de depósitos. Ahora se ve claramente que hay una corrida de los depósitos en pesos. Pero no es el chiquitaje, no es que son los grandes empresas que tienen plazo fijo, están sacando de los bancos y se están pasando a dólar. Estamos entrando en el peor de los mundos. La semana que pasó, por suerte la cortaron el jueves, pero estamos entrando en el peor del mundo porque los bancos están sufriendo retiro de depósitos para pasarse a dólar. Por eso subió tanto el dólar, porque había plata que sacaban, en vez de robar un plazo fijo, la sacaban del banco y iban y compraban dólares en la cueva donde podían. Pero bajó un poquito al final de la semana. Sí, porque el Banco Central hizo algunas intervenciones. Ese camino hay que hacerlo. El camino que hizo Mitchell de
de ir a investigar las estafas a través de un sistema de monitoreo, se llama SIMI, Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, para demostrar la sobrefacturación de importaciones. Ese mecanismo hay que hacerlo, pero el principal mecanismo que hay que hacer es aplicar el decreto 2581 de 1964 declarando la emergencia cambiaria. Para que veas que este gobierno siempre fue funcional al poder financiero, en el año 2019 apenas asumió Alberto Fernández, hizo la ley de emergencia sanitaria, previsional, social, de todo, y no puso un artículo que decía la emergencia cambiaria, demostrando claramente que iban a proteger a los bancos y que iban a proteger este mecanismo, que se protegen ellos solos, este mecanismo que ellos podían comprar reservas internacionales del Banco Central cuando quisieran. Nosotros tuvimos un brutal superávit comercial del año 2020, 2021 y 2022, y lo perdimos todo. Le perdiste más de 28 mil millones de dólares pagándole a las empresas supuestas deudas. Esto es juicio político a Alberto Fernández y a Miguel Ángel Pese y a todo el directorio del Banco Central, por lo menos negligencia en la función pública. El hijo de buena madre de Pese y todo el directorio del Banco Central se cree contento porque cumplió con las leyes de la dictadura que le engendraron para esto. Estas leyes que estamos diciendo nosotros, la 21526, la 24144, la de inversiones extranjeras, la 21382, todas estas leyes fueron hechas con esta finalidad de debilitar al Banco Central y para poder que las empresas puedan comprar reservas internacionales a precio oficial, como están haciendo, como hicieron y como están haciendo. Horacio, en vez de cumplir claramente. Sí. Acá hay un oyente, no está el nombre, así que no sé si es una o un oyente, que pregunta, pero creo que ya la respondiste, pero lo mismo te transmito la pregunta para vos. ¿Los funcionarios argentinos son cómplices o sumisos? Y después aclara, cuando digo cómplice en el sentido de corruptos. Yo tengo clara, no lo puedo mostrar, pero tengo clara idea que tanto Alberto Fernández como Miguel Ángel Pese pactaron con los bancos. Tan volubles no son. Y llegamos a esta situación porque cumplieron con todas las leyes a rajatabla de la dictadura militar y no cumplieron en cambio con el inciso A del artículo 3 de su Carta Orgánica, que obliga al Banco Central a preservar el valor del dinero. Es más, está puesto en el frontispicio la puerta de entrada de Reconquista 266, que es la Casa Central del Banco Central, preservar el valor del dinero. Si vos sacás las reservas internacionales, estás debilitando tu dinero. Y esto mal vendieron, dilapidaron las reservas internacionales. Ya te digo, no tengo el número exacto porque estoy en mi casa, pero más de 28.000, no 2 millones, 28.000 millones de dólares de nuestras reservas internacionales vendidas a precio oficial a estos sátrapas, a empresas extranjeras, a grandes grupos locales que no lo necesitan. No incumplió con el inciso A del artículo 3, que era preservar el valor del dinero. Deberían ser enjuiciados políticamente Alberto Fernández y Miguel Ángel Pese, que es el presidente, que es la máxima autoridad del Banco Central, y todo el directorio del Banco Central por complicidad manifiesta. Después, si hubo caso de corrupción o no, que se investigue. Pero lo claro y lo concreto es que hubo una política de dilapidar las reservas internacionales del Banco Central y dársela a quien no la necesita, y debilita nuestra moneda. A mí, yo cobro en pesos, cada día mi sueldo vale cada vez menos porque voy a comprar el producto y los productos crecen cada vez más. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa esto en Brasil? Porque Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reservas internacionales y nosotros negativa. A recordar que para poderle pagarle al Fondo Monetario Internacional hubo que pedirle prestado unos días los derechos especiales de giro a Qatar, 735 millones de dólares a Qatar para pagar parte de la deuda externa argentina. Esta es la triste situación a que nos han llevado este Banco Central y este presidente de la República. Horacio, está complicada la situación para nosotros, pero para nosotros, digo, el pueblo argentino. Y dentro de las opciones, nosotros acá hemos llamado a votar por Miriam Bregman, porque nos parece que tuvo una actitud valiente de enfrentar a los 4 candidatos que están apoyando la timba financiera en todos los aspectos. No sé, pero bueno, porque no le encuentro. Lo que pasa es que ahí tenemos diferencia. Yo creo que la izquierda es una secta como los testigos de Jehová. Es una secta, yo no niego la buena voluntad de todo esto, pero no tiene predicamento en la población. Vos fíjate que nunca lograron entender este mecanismo perverso que te estoy contando acá en 5 minutos. Nunca lograron entender
la izquierda no logra entender el mecanismo financiero no hace nada, no cuenta nada sobre esto. Esto estamos hablando nosotros, la izquierda troquista, no sé cómo se llama, la izquierda de William Bregman, toda su gente, toda la izquierda diaria, toda su gente nunca hablan de este tema, no lo logran comprender. No logran comprender que la legislación, no solamente la dictadura militar, tenemos 30.000 muertos, sino que dejó la semilla para que pase esto, más que la semilla, una planta crecida y fortalecida, ya un árbol. Y estos hijos de buena, en vez de cortarlo, lo han abonado todo el tiempo. Menos Néstor Kirchner, menos Duhalde y Néstor Kirchner, que lograron meter la emergencia cambiaria y la suspendieron esta situación. Por eso que pudieron dominar la situación. Primero Duhalde y después... Duhalde tuvo problemas con la muerte de Costello y Santiago, tuvo represiones por otro lado, pero logró frenar la crisis cambiaria aplicando este decreto de ese patriota que fue Arturo Illia, el decreto 2581-64. Yo estoy seguro que se le iba a William Bregman, me va a decir que es una posición pequeña, no sé, que me va a decir, no sé, no quiero imaginar que me puede decir, pero no logran comprender la esencia de cómo funciona el sistema financiero en la Argentina y lo perverso que es. No, nosotros le hemos hecho críticas, no es que no desconocemos, en el sentido, le hemos hecho críticas políticas y económicas, por ahí no al detalle que la podés hacer vos, que sos especialista en economía, pero nos pareció una actitud valiente enfrentar a Milei, a Bullrich, a Massa mismo, porque Massa es el ministro de Economía, que no le dice nada Massa a Pelle, Pelle, me estás saboteando la misma candidatura a presidente. El acuerdo debe ser tan grande que Massa debe haber aceptado el acuerdo que hizo el gobierno con los bancos. Si no, no se explica por qué nunca metieron una emergencia cambiaria y estamos en plena corrida cambiaria y ahora bancaria no meten una norma que frene ese proceso. Bueno, bueno las inspecciones. Es buena la aplicación de la ley 19.359 penal financiera, pero lo fundamental sería declarar emergencia cambiaria y darle los instrumentos, no a Miguel Ángel Pese, que es funcional al poder de los bancos, sino a un banco central independiente para que haga cumplir la norma y el único que cambie sea el Banco Central, el único que haga el cambio de divisas, que autorice el cambio de divisas sea el Banco Central. Te vamos a poner a vos de presidente del Banco Central, Horacio, porque ya... no tenemos otro candidato. Llegamos... Estoy viejo y enfermo, pero hay varios grandes funcionarios que podrían ser ex ministros, por ejemplo, Felicia Micheli, Amado Vudú, Roberto Peretti. Hay mucha gente que podría ser presidente del Banco Central, idónea y proba, y estaría perfecto si lo fueran ellos. Bueno, Horacio, muchas gracias por tu participación en Todos los Fuegos por AM Radio Rebelde. Nos vemos. Espero que se me haya podido escuchar bien. Estoy en Don Salar, que es un lugar que vos conocés bien, partido de San Vicente. Sí. Perfecto, te escuchamos, ¿no? A partir del cambio. Tuvieron que operar este año. Entonces estamos celebrando que salió con vida. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias. Bueno, nos fuimos a la tandita de las 1:30 y volvemos con A Dos Orillas, Silvia Visconti, que ahí la estoy viendo en la pantalla. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos
ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decile sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación, tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA. Está todo listo. Yo también estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. y a decir que no cuando algo no me gusta. ¿Estamos listos y listas para decir bullying? En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, la última media hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde AM 740. El espacio a dos orillas con Silvia Visconti, que nos va a contar ahora qué nos trae para hoy. Silvia. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, mira, hoy voy a volver un poquito sobre el tema del arte visual. ¿Te acordás que hace 2 semanas hablamos del siluetazo? Sí. Y de alguna manera, yo decía que el siluetazo era como el punto final o el cierre de toda una corriente artística que buscó vincular el arte a los problemas sociales. Y bueno, esos antecedentes tienen que ver con las vanguardias, pero tiene un antecedente muy cercano que es Tucumán Arde. Ah, Tucumán Arde. Y en realidad hoy voy a hablar de Tucumán Arde, una obra que tiene ese título tan sugestivo y tan removedor, y que es una expresión de ese arte de acción. Para hablar un poquito de Tucumán Arde vamos a, ver como siempre un poco el contexto en el que se va a dar esta expresión de arte, ¿no? Y bueno, recordemos que en 1966 el presidente Arturo Illia, al que se refería recién el panelista Horacio Robelli. Horacio Robelli, exactamente, fue destituido por el general Juan Carlos Onganía en un golpe militar. Y Onganía decreta, por supuesto, la clausura del Congreso Nacional, marca como ilegales a los partidos políticos y también en la universidad. En este periodo se produce la noche de los bastones largos, por ejemplo. Instaura la censura a la prensa. Y bueno, esta persecución política en el plano cultural se hizo muy evidente a través de la clausura de salas de teatro, de exposiciones, libros, y el dictado de una serie de normas contra todo tipo de libertad de expresión. Esto propició que una enorme cantidad de científicos y también una parte de la vanguardia artística se fuera del país, ¿verdad? Sí, recuerdo. En ese periodo, la CGT de los argentinos va a adquirir una gran centralidad defendiendo los derechos de los trabajadores y también tratando de articular esa lucha de los trabajadores con los estudiantes, con los intelectuales. Es decir, buscaba una especie de vínculo solidario para la lucha entre lo que serían los sectores medios y los sectores obreros.
Lo interesante es que la CGT de los argentinos va, digamos, a generar toda una movilización que va a dar como resultado, yo qué sé, el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo, todos acontecimientos que son muy recordados por la historia argentina. Pero un poquito antes de eso es que se produce Tucumán Arde, es decir, que Tucumán Arde también está en las bases de esas grandes movilizaciones que todos recordamos en la Argentina del 69. Cuando nosotros queremos referirnos al fenómeno cultural y artístico y también político que fue Tucumán Arde, debemos recordar además que el contexto, a ese contexto nacional se le agregaba un contexto internacional de los años 60. La Revolución Cubana, los procesos de descolonización, el Mayo francés, la guerra de Vietnam, ¿no? Que eran todos elementos que también estaban en el debate público en ese momento. En Tucumán, específicamente, la industria azucarera estuvo en grandes problemas y eso era resultado, obviamente, de la acción, como siempre, de los intereses de la oligarquía, en este caso la oligarquía azucarera, y también de políticas, en ese sentido, beneficiando a esa oligarquía de distintos gobiernos. En el gobierno de Onganía, en la dictadura de Onganía, deberíamos decir, él fortalece esos capitales monopólicos y lo que genera es el quiebre definitivo de la pequeña y la mediana industria azucarera. En los medios de comunicación, el ministro de Economía de Onganía afirmaba que esto que se llamó el Operativo Tucumán tenía como objetivo alcanzar una verdadera expansión industrial, una diversificación agraria y que eso iba a solucionar la crisis del azúcar. Este operativo era un operativo mediático que de alguna manera intentaba silenciar la situación catastrófica que vivía Tucumán. El cierre de 11 ingenios originó un caos social porque se produjo un fuerte desempleo de casi la mitad de la población activa de Tucumán y también las dificultades de los trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores que empezaron a vivir en condiciones cada vez más paupérrimas, uno podría hacerse la imagen en las casas con pisos de tierra, sin instalaciones de agua potable, sin instalaciones sanitarias, con una pobreza extrema, y bueno, incluso muchos de estos trabajadores de las azucareras tuvieron que emigrar, muchos de ellos hacia la capital, ¿no? Como la posibilidad de conseguir un trabajo, de tener otra vida. Por otra parte, las circunstancias de censura y de persecución que la dictadura ejercía sobre los artistas hizo que la vanguardia, la que había permanecido, la que no había tenido que irse, cada vez se politizó más. Y entonces empezó a abandonar los circuitos institucionales del arte. Es decir, aquellos lugares, los museos, bueno, el Ditela, por ejemplo, que había sido un instituto donde se había dado impulso a la vanguardia, y buscar un nuevo camino. Y en ese cruce de situaciones, es decir, los artistas tratando de salir de esa institucionalidad que no les permitía expresarse con libertad, y los trabajadores y la CGT de los argentinos que estaba buscando solucionar los problemas de los trabajadores, hay un acercamiento entre las dos instituciones. En contacto con la CGT, los artistas le plantean su intención de realizar una obra que tenga como objetivo desenmascarar las falsas informaciones que daba la prensa sobre los conflictos y resaltar de alguna manera la situación social real en todo el campo laboral. La CGT le va a aportar a los artistas una fuerte información, en especial sobre Tucumán, que era en ese momento realmente ardía por la crisis, y bueno, los artistas deciden dirigirse al público, pero a un público popular. Es decir, era necesario para ellos romper los códigos del lenguaje de vanguardia, que consideraban que solo era
comprensible para un público especializado, en todo caso para una clase media acomodada, pero no para los sectores populares. Entonces piensan en usar los medios masivos, ¿no? Los medios masivos de comunicación, pero de una manera no convencional, sino construyendo un circuito de contrainformación que desmintiera la propaganda oficial a través del arte. Un grupo muy numeroso de artistas elabora entonces este proyecto Tucumán Arde y lo dividen al proyecto en diferentes etapas. Había una primera etapa que consistía en recopilar y estudiar los materiales, documentos que les dieran una visión mucho más profunda del conflicto y de la realidad social. Y esta etapa integró también incluso un viaje que hicieron los artistas a la provincia de Tucumán para establecer contactos con el sindicato de los azucareros, la FOTIA. Sí. Y allí también tomaron contacto con los cañeros independientes, con los docentes, con los estudiantes, e hicieron una conferencia de prensa presentándose como artistas de vanguardia de Buenos Aires y de Rosario, porque eran los dos grupos que estaban integrando esta actividad. Pero no dieron detalles de la propuesta ni el nombre de la misma. ¿Por qué? Bueno, porque eso podía hacer que se cerrara la posibilidad de difundir este hecho, ¿no? Entonces dijeron que, bueno, que en realidad iban a interesarse para hacer una exposición de arte, pero vinculada a la ciudad de Tucumán. La siguiente etapa hizo que una serie de técnicos, incluso algunos trabajadores también, realizaran entrevistas. Hubo artistas que hicieron filmaciones en el sitio, digamos, que eran elementos que luego van a utilizar en el montaje de la obra. En una primera instancia van a viajar solo artistas rosarinos que van a hacer una conferencia de prensa y dicen, bueno, vamos a hacer una experiencia vinculada con las actividades públicas de la ciudad. Y bueno, durante ese periodo estudian, investigan, documentan los ingenios cerrados, sacan fotos, van tomando nota de todas las observaciones, visitan los ingenios abandonados, van a los hospitales, a las escuelas, miran, investigan sobre la vivienda, fotografían los depósitos. Esto es muy importante porque logran fotografiar los depósitos donde se acaparaba el azúcar que en ese momento estaba escaseando en la población, para producir el alza de los precios, además, obviamente. Entrevistan a dirigentes gremiales, a maestras, a peones, a familias desocupados. Y entonces van elaborando el material de denuncia que evidencia la diferencia que hay entre lo que decían los medios masivos y la palabra oficial del gobierno y lo que era la realidad. El material lo iban enviando de a poco a Rosario porque temían que se descubriera inicialmente cuál era la intención, y para preservarlo lo iban mandando de a poco a Rosario para que elaborara. Bueno, empezaron entonces con una campaña en otra etapa para generar expectativa, usando primero unas pegatinas que solamente decían la palabra Tucumán. Más tarde empezaron a colocar pegotines y pintadas en Rosario, y ya ahí sí con la frase Tucumán arde. Bueno, ya con todo el material investigado, se hace otra conferencia de prensa, y esta vez se denuncia en esa conferencia de prensa la situación verdadera de Tucumán y también las intenciones de su obra. La tercera etapa fue la presentación y puesta en la sede de la CGTA de Rosario. Y bueno, se pensaba hacer una doble muestra, primero en el local de la CGTA de Rosario y después trasladarla a la CGTA de Buenos Aires. Y después llevar la muestra al interior, a otras provincias del país. Y luego se pensaba terminar todo esto con un material audiovisual, y bueno, con la denuncia y un análisis más político de la documentación. Bueno, la sede de la CGTA fue tomada por el arte.
digamos, toda la sede se convirtió en una gran exposición. Cuando uno entraba, vamos a describirla porque la verdad que es impresionante lo que se les ocurrió, ¿no? Cuando uno entraba, había bolsas de azúcar desparramadas por el piso y el espectador iba entrando en la obra, digamos, iba entrando en el lugar y iba entrando en la obra que lo rodeaba. Había todo un circuito donde había una redundancia casi de información que impactaba, porque allí estaban las fotos de los niños, los hospitales, las casas, los ingenios desocupados, digamos, era un pantallazo muy cruel, si querés, de la situación. Y además, cuando uno entraba, encontraba una serie de datos, además de los testimonios que se iban pasando, también con audio, había datos, porcentajes y carteles que decían Tucumán, Jardín de la Miseria, que de alguna manera ironizaba el eslogan del gobierno, que era Tucumán, Jardín de la República. Bueno, las estadísticas planteaban los niveles de analfabetismo, la mortalidad infantil, y mientras los altoparlantes difundían grabaciones con testimonios de los dirigentes sindicales, de los trabajadores, de la gente, y se pasaba también la película La Hora de los Hornos, se les servía a la gente que entraba café amargo, ¿no? Porque era el tema de la falta de azúcar en ese momento, y cada poco tiempo la muestra se apagaba, es decir, había un apagón. Eso simbolizaba cada momento que moría un niño en Tucumán, es decir, la frecuencia con la que un niño moría en Tucumán era, digamos, patentizada con apagones que se iban haciendo en la muestra. El espectador entonces estaba invadido por todos sus sentidos, palabra, imagen, todo eso. Y mostraba de alguna manera la realidad de esos trabajadores cañeros. Yo les propongo escuchar ahora una canción que es una canción dedicada a los cañeros uruguayos, pero cuya realidad era la misma. Vamos a escuchar Cañero del Norte por Daniel Biglietti. Las grandes moles de los ingenios azucareros, los cañaverales, de estrella a estrella, siempre postergados, los cañeros, trabajando. Y sus hijos, no en la escuela, en el surco, ayudando. Ceniza, sudor, los camiones llevándose la caña. Y en las aripucas de paja y rama se queda el cañero con su miseria. El norte, la caña, el hombre, todo junto, ardiendo. Y el grito del cañaveral, con cortadera y con faca, creciendo, marchando. Cañero del norte, cortadera en mano, la faca afilada, ceniza y sudor, ceniza y sudor. La caña es amarga, amarga pa' vos, que al dueño lo endulza con plata y alcohol, con plata y alcohol. A pan en la pindurada, con grasa, carne y fideo, a pan en la pindurada, con grasa, carne y fideo, tomando algún trago de caña junto al fogón los cañeros, tomando algún trago de caña junto al fogón los cañeros. Una caña que te anima y otra que te da dolor.
no sirven pa' poco en la cantina el patrón. Cañero del norte, cortadera en mano, la faca afilada, ceniza y sudor, ceniza y sudor. Niño sin escuela, ayudando al padre en la azucarera. Se aprende a sudar, se aprende a sudar. Te está esperando el lucero, peludo el cañaveral. Te está esperando el lucero, peludo el cañaveral. Con una luna de azúcar pa' un día con gusto a sal. Con una luna de azúcar pa' un día con gusto a sal. Al hombre que pita rubio, un día le ha de llegar. Con cortadera y con faca la voz del cañaveral. Vos sabés, Silvia, déjame que te cuente. Sí. Quizá la primera noticia que tuve de la muestra Tucumán Arde fue en el Estrella Roja del periódico del ERP, anunciando el fusilamiento de 4 compañeros nuestros que estaban haciendo entrenamiento ahí cerca de Rosario, en Clarke los mataron. Y uno de ellos, pues estaba una semblanza de cada uno de ellos, y dice, no me acuerdo el nombre, si no lo hubiese traído, era un artista plástico, fulano de tal, teniente del ERP, o sea que estaba bien metido en la lucha, que había participado en la muestra Tucumán Arde. Entonces de ahí me queda presente. Y hace un tiempo, ahora, no me acuerdo, porque ahora ves si antes o poco después de la pandemia, caminando por la calle Defensa, hay una tienda que se llama Tucumán Arde. Ah, mirá. Y entré y tenían algunas cosas, sí. Impresionante, no sabía ese dato. Y la verdad que, te cuento también que yo cuando viví en Argentina, ahí me enteré de Tucumán Arde a través de un cuadro de un artista argentino que mostraba a los cañeros con los puños en alto, y me impactó esa obra, y empecé a averiguar de qué se trataba, y bueno, era en conmemoración, digamos, o pensando en lo que había sido Tucumán Arde. ¿En qué año fue esa muestra en la CTA de Rosario? 68. 1968. Rosario iba después a Buenos Aires, pero cuando llegó a Buenos Aires se implantó en Buenos Aires, se hizo en Buenos Aires, pero en esa de Buenos Aires habló Ongaro, sí. Y también habló otro dirigente, un dirigente petrolero, pero habían agregado a la muestra un cartel que decía "Libertad a los patriotas de Tacorralo". Ajá. ¿No? El grupo de la FAP. Sí. Y inmediatamente, digamos, presionaron y la clausuraron a la obra, por la cual no pudo estar abierta en Buenos Aires. Es decir, estuvo abierta un par de días y la censuraron totalmente. Y tampoco se pudo hacer lo que se pensaba, que era trasladarla a otras partes de la Argentina. De todas formas, la importancia que tuvo realmente Tucumán Arde es que fue un detonador de fenómenos políticos artísticos, ¿no? Por ejemplo, el siluetazo tiene que ver con Tucumán Arde, y además Tucumán Arde
generó la idea, básicamente, de que los artistas decían, a nosotros no nos importa si pasamos a la historia del arte o no, ni nos importa que se discuta si esto es arte o no, porque se decía que no era una obra acabada. A nosotros lo que nos importa es unir el arte a la lucha social. Y bueno, Tucumán Arde quedó impresa en la memoria de todos aquellos artistas comprometidos con las realidades del pueblo, que ponen su talento al servicio de las luchas y la transformación social, como lo hicieron años después quienes hicieron el silbetazo. Y por eso es que quería traer esa historia de Tucumán Arde. Bueno, Silvia, vos siempre nos das un golpe al corazón, porque yo me inicié en la militancia socialista y revolucionaria en ese año 68 y en la CGT de los argentinos. O sea, militaba en un grupo político, pero una de las actividades principales que hacíamos era vender el periódico de la CGT de los argentinos. Claro. Así que estamos ahí en el... Me alegra enormemente poder, digamos, aportar desde este lugar algo que pueda conmovernos, porque en definitiva la vida es eso, ¿no? De lograr conmoverse con aquellas cosas que nos importan y por las que en todo caso transitamos, ¿no? Transita nuestra vida por esos lugares. Bueno, Silvia, llegamos al final del programa 202, que nos olvidamos de decir al principio, lo decimos al final. Y nos veremos el próximo lunes 23 de octubre, que vamos el día después de las elecciones. Vamos a ver con qué Argentina nos encontramos el próximo lunes. Estaremos atentos. Bueno, Silvia, te mando un fuerte abrazo y aquí nos despedimos de la audiencia, de Silvia, de Dayana, y nos vemos el próximo lunes en Todos los Fuegos por Radio Rebelde AM 740. Hasta el lunes.